the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Estamos en Hillsborough, el estadio de Sheffield Wednesday. La verdad que impresiona mucho verlo así. Y un estadio muy famoso por la tragedia que tuvo lugar aquí en el año 89. Para ponernos en contexto, la tragedia de Heysel, en el año 85, murieron 39 personas. Aquí murieron 96. Luego puntualizo el número, pero vamos a quedarnos con 96. En este fondo era donde estaban los aficionados del Liverpool, donde tenían las localidades, y ahí se produjo la avalancha. Ya sabéis toda la historia, ¿no? La prensa culpó a los propios aficionados que venían de atrás de la tragedia de Heysel. Se buscó que habían sido hooligans. El diario Sun, siempre sensacionalista, pues a la cabeza. Ya sabéis que sigue el boicot. A día de hoy, si vais por Liverpool, es imposible que no veáis una pegatina de no compres el Sun. Este fondo fue donde tuvo lugar la avalancha, pero vamos a salirnos para que veáis el acceso. Hace bastante bien ahora. Está guapo, colarse en el estadio un ratito. Ya sabéis, siempre que veáis una puerta abierta, pues se puede preguntar educadamente. Están los de televisión preparándolo todo para el partido y me han dejado pasar, así que siempre hay que probar. Volvamos al tema que nos toca, que bueno, es algo que siempre va a estar asociado a este estadio. Es imposible hablar de este estadio sin hablar de lo que pasó aquel día, porque cambió las cosas para siempre en el fútbol. Después de aquello salió la ley de aficionados del gobierno de Margaret Thatcher, y ya fue cuando se empezaron a poner asientos en los estadios, se quitaron las vallas. Y por ejemplo, un dato curioso, el primer estadio que se construye con esa ley ya en vigor es el del Millwall, ¿vale? El Millwall, que ya tenía la fama de broncas, pues se vio afectado por eso, en el sentido que bueno, les dejaron un estadio pues bastante malo para lo que podría haber sido, y luego acondicionarlo, como otros que ya existían de antes y se acondicionaron, ¿no? Pero es algo que los aficionados del Millwall a veces han comentado. Esta es la entrada. Por aquí es por donde entraban los aficionados del Liverpool, y ya sabéis, pues la negligencia de las autoridades, de la gente de seguridad del propio Sheffield. Y de la puerta es la C. Allí está marcado la C. Yo había leído que era la puerta C la que causó todo el problema, y eran unos 4 tornos o algo así para todos los aficionados que faltaban por entrar. Pero, como os decía, fueron 96, seguro que habéis visto miles de veces la camiseta del Liverpool atrás, aquí en el cuello, el número 96, con aquellos 96 muertos ese día. Pero un aficionado, Andrew Devine, se quedó prácticamente en estado vegetal. Fue pisoteado y bueno, le faltó oxígeno en el cerebro, le aplastaron los pulmones. A la familia le dijeron que bueno, que es una cuestión de días y no horas. Sobrevivió, aguantó 32 años. Murió hace poco, en el año 2021 creo que fue, y desde entonces se cambió el 96 a 97, porque las heridas que tenía Andrew venían de aquí. Entonces, lógicamente también fue considerado víctima de la negligencia. Así que si venís a visitar Hillsborough, desde aquella puerta que os he enseñado, vais rodeando, llegáis aquí a lo que es la fachada principal, como el escudo del Sheffield Wednesday. Lo tenéis, está muy bonita esta zona. Por debajo se puede pasar, ¿vale? Es como la zona donde entran los autobuses, que luego la cortarán, pero por abajo se puede pasar. Ya también el detalle, ahí hay una zona de recuerdo para aficionados fallecidos en Sheffield Wednesday, que no sé si os he contado. Hay estadios donde tienen zonas habilitadas para esparcer las cenizas, ¿vale? Esto no es broma. Siempre se enseñan las placas, eso es algo que me parece muy de cultura británica, ¿no? De mostrar siempre ese respeto, como siempre que veis ramos de flores hacia los soldados y demás.
Y esta zona no pone nada de cenizas, pero bueno, unas cuantas placas. Luego investigaré porque no sabía que aquí también lo tenían. Y aquí justo tenéis la placa en recuerdo a los aficionados del Liverpool fallecidos en aquel partido entre el Liverpool y el Nottingham Forest, semifinales de la FA Cup. Y aquí lo tenéis, 97, no 96, 97, por Andrew Devine, que fue el número 97 en morir tantos años después, y tantos años después que estuvieron esperando para que se hiciese justicia, ¿no? Pero bueno, una historia que siempre va a estar asociada a este estadio. Esto es algo que marcó para siempre el fútbol y la cultura de aficionados. Tanta putrez por parte de las autoridades, evitando responsabilidades, echando la culpa a los aficionados, burradas del SAN. Creó, digamos, un sentido de conciencia de la gente de pelear por las injusticias como aquella, ¿no? Pero hay familias y hay aficionados, y sobre todo, claro, los aficionados de su propio equipo, que siempre lucharon para buscar justicia. Me da como mal rollo estas cosas, pero hay que verlo, hay que recordarlo, hay que saberlo y aprenderlo, ¿no? Cuando se viaja también va de eso. Hablando de Sheffield, va a estar presente en más vídeos, y no solo por sus archienemigos, los Blades. No os lo voy a decir dónde queremos venir, pero si recordáis el primer vídeo, os dije que los 92 es imposible que sean 92, algo que los hagas en un año, algo que yo sepa solo ha hecho un chico del Portsmouth, o Jim Nobel, que se hizo los 92 en una temporada, pero es imposible. Entonces, a lo largo de los años que me lleve este proyecto, habrá ascensos y descensos en League 2 que harán que esos 92 suban a más. También pueden desaparecer equipos, como desapareció el Bury hace años, y ser todavía más los que asciendan, o bueno, mil cosas, ¿no? Pero aparte, hay estadios pues como Wembley, que fue con el que quise empezar este proyecto, que hay que visitar, que tienes que ir. Y por ejemplo, aquí en Sheffield hay dos, no os lo voy a decir, yo creo que todos lo sabéis, pero hay dos sitios a los que hay que ir sí o sí. Están en el fútbol profesional. He contactado con uno de ellos ya y les mandas un email y a la media hora te responden, súper amables, ven cuando quieras, estamos aquí. Mira, esto que no hago nunca, de dale like, suscríbete, deja comentario, todo eso. Si sabéis de qué equipo se trata, de qué dos equipos se trata, podéis dejar el comentario a ver quién acierta. Por lo tanto, Sheffield, igual que Birmingham ayer, son dos sitios importantes en cuanto a la conexión. En Birmingham tenemos aeropuerto, en Manchester tenemos aeropuerto, y desde ahí los podemos mover. De Birmingham a Sheffield es 1 hora de tren. Son distancias que te puedes mover. Y tenemos todo ese espectro, pues desde Leeds hasta Leicester, por decir algo, de norte a sur, y Liverpool al oeste. Entonces es una zona que tienes muchísimos equipos para visitar y muchas historias que contar. Va a ser una zona que vamos a visitar bastante, así que bueno, pues igual que vas a un sitio y hay veces que no conoces a nadie y hay otro que te adoptan casi como mascota, me ha pasado alguna vez. Al principio es, hey, gracias chicos, luego es un poco, jolín, vale, ya, vas haciendo contactos y oye, nunca se sabe, puede ser repetir, ¿no? Es como por ejemplo eso, pues Birmingham ayer, me apetece volver, también lo tengo como muy reciente, me moló, pero es que por ejemplo pues ya me hice un par de contactos y sale un partido contra el Villa, pues claro que querré volver, otra cosa es que pueda, pero bueno, en definitiva habrá sitios que se volverá y zonas en las que habrá más operaciones, ¿no? Aparte de Londres. La gran cantidad de equipos que hay en Londres y los alrededores, vamos a contar alrededores con 1 hora de tren, 1 hora y media, y lo que hay aquí, ¿no? Entre ciudades y demás. Y luego, pues claro, tenés puntos que están totalmente aislados en el sentido de poder hacer 2 partidos en fin de semana, como por ejemplo, pues te subes a Newcastle y estás pillado, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos. Hace que tampoco me voy a sentar en casa, ya sabéis, yo me grabo en casa y hay que salir de casa siempre. Os lo cuento aquí en mitad de este vídeo. Pero sí que estaría bien a lo mejor un vídeo contando cómo se planea los 92, ¿no? Pero es algo que voy a ir aprendiendo. Es algo que va a durar durante tiempo y es algo que voy a ir aprendiendo y mejorando. Pero bueno, vamos a entrar a la tienda, ¿os apetece? Vamos a ver qué tienen por aquí, de la web. Tenían buenos precios, sí, vamos a echarle un vistazo. Y mira, aquí es una zona para pedir luego algo, pero no hay nadie, así que vamos a seguir dando un paseo y os sigo enseñando cosas. Toda la tienda para mí, así que os voy a hacer
un repaso exhaustivo. Bueno, primero, tema de equipación. Ojo detalle, 5XL. Ah, no por el precio, pero no da cara, no da cara. 5XL, ¿por qué? ¿Por qué me gusta esto? Porque es la realidad, señores, ¿vale? Ya estamos cansados de estas campañas con modelos haciendo como que lo están pasando genial con su streetwear, cuando los que venimos a los estadios, pues vestimos la camiseta de nuestro equipo y cada uno, desde los más pequeños hasta los mayores y más grandes, vamos a decir, necesitan su camiseta. Y si no haces una camiseta 5XL, estás dejando de venderla, que se supone que tú lo que quieres es vender, ¿no? Pues hazlo bien y deja de contratar a modelos para tus campañas. Esta es la crítica que me ha salido ahí de puro obvio. Camiseta de portero, la otra de portero, la segunda. Mira, aquí pone 57, estás de millo. Son un pelín caro, había visto mejores precios. Pero no pone de precio. Ropa de paseo, con estos tonos que, bueno, a veces funcionan, a veces no. Pero, bueno. A todos nos ha tocado, ¿no? En nuestros equipos. Mogollón de cajas. Ropa de calle. Mira, aquí es donde siempre se ven buenos precios, ¿no? Por ejemplo, este abrigo 55, al no traer la marca, pues tienes mejor precio y sigue siendo un producto oficial del club. Este 60, en un abrigo para el invierno, que por cierto, seguro que habéis visto en otros sitios que abrigos, principalmente abrigos, lo que hacen, claro, la marca les proporciona un abrigo y ¿qué pasa? La marca lleva aquí su logo y lo que hacen es un abrigo genérico de la marca, le añaden el escudo del equipo a la derecha. Eso, no, por favor, hombre, por favor, el escudo va a la izquierda, señores. Mira, aquí por ejemplo, pues bien, ¿vale? Macron se va a su sitio y le deja el sitio correspondiente al Sheffield Wednesday. Pero, por ejemplo, pues mira, el Birmingham tenía polos y tenía prendas con el escudo en el lado derecho. O sea, eso me parece una vergüenza, pero bueno. Aquí tenemos colección retro, 50 pounds. Bueno, este polo me parece muy bonito, 30. Y ya veis eso, esto es la línea que saca el propio equipo. Nada de marca, ni leches, bueno, se han pasado de botones aquí, pero este polo sí me parece que está muy chulo para llevar algo del equipo y además algo atemporal, ¿no? Que aunque cambie la marca, pues siempre va a estar en vigor. 45, esa sudadera de capucha, al final es este búho el que me gusta más. Entonces es como que no llevas nada de un equipo, pero sí que lo es. Me parece un poco más elegante, aunque bueno, la verdad que el escudo de Sheffield Wednesday me mola mucho, pero es estos que molan. Ropa de niños, más ropa de niños, equipaciones de niños. Mira, esta de la 21-22, 36 pounds, pues a esto me refiero, ¿vale? Esto siempre está bien que lo tengan en las tiendas porque, bueno, pues si aquí alguien lo necesita, pues te lo llevas. Y pone aquí que está firmada. Tengo que investigar esto. Pues sí, está firmada. Pero hay que investigar esto y la liquidación. Las camisetas. Este es del año pasado. ¿Qué más? Bueno, vuelvo a hacer golf. Ya sabéis, aquí hace merchandising de todo tipo. Material escolar, corbata, pijama, no, esto ni me acerco a mirarlo. Zapatillas, andar por casa. Mira, eso es el chulo. Esas pegatinas. Divertidas pegatinas para el coche. Zona de libros. Sabéis que todos los equipos tienen muchos libros publicados. Aquí, bueno, estos son los que están en la tienda, pero si miráis en Amazon podéis alucinar, con la de libros que hay de muchos equipos. Gorras, muy poca cosa. Bufanda, el freezer, pins. Ostras, este mola. Este sí es un buen souvenir para llevar a algún amigo. Bueno, 5 pounds. Pero bueno, el que colecciona pins ya saben lo que se mete. Son caretes a veces. Este más forzado. La bufanda, ¿vale? Elegante. Y ese así dorado, muy chulo. Y ya está, esto es todo. Bueno, ya tengo mi compra. Sí os puedo decir que llevo el programa del partido, que ya que no hay entradas, pues es como el único souvenir que intento pillar. Pero el típico consejo, ya sabéis que hay estadios que solo aceptan tarjeta y hay otros todavía que están entre tarjeta y efectivo, así que siempre hay algunas monedillas. Para algunos está bien, aquí por lo menos lo vendían en la tienda, pero otras veces que hay puestos por la calle que lo venden y no tienen lector de tarjetas, así que llevar un billete siempre para, pues oye, si os encontráis un puestecillo de alguien o lo que sea, sobre todo fuera de Londres y grandes ciudades. How you doing? 2-1 town, come on! Come on!
What do you Why reckon not? the score will be? What do you reckon the score will be? What do you? Score. Ah, score, man. Don't know. You are in the bottom, but Huddersfield are not so good, no? Both shaky teams. I win. What do you think about this season? Staying up. Staying up? Huddersfield staying up. Ah, you are Huddersfield? Yeah. Oh, man, you're always supporter. I thought you were... Huddersfield staying up definitely. I'm going 3-1 today. Huddersfield. 3-1 Huddersfield. Where is the away fans bar? Away from the bar, I'm not sure. Not sure. Anywhere. There is nothing around here. Nothing, just this. That is a bar. Just this and a bar in the other side. We're probably going other side then. Okay, enjoy the game. you later, you See ya. too. Voy a parar, a descansar un poco, comer y a empezar la previa. No es la previa más ruidosa, pero las vistas son muy buenas. Y el bar está chulo y tiene buenos precios. La primera vez que entro con público a Hillsborough. ¿Dónde estaba toda esta gente en la previa? ¡Wow! Está pegando mucho el sol ahí abajo y mira que hay sitios aquí a la sombra, pero bueno, por estar en el mío. Y la canción de antes, la de Hi Ho Sheffield Wednesday, no es el himno, ¿eh? Esta gente no tiene himno. Himno gordo es el de Leeds United con Marching On Together, pero esto para ellos es pues como el You'll Never Walk Alone, pillan una canción tradicional y la adaptan para cantar, pero ¿cómo ha sonado eso, Poca broma. Yo creo que la segunda parte me voy a mover por ahí arriba. Voy a tomar algo y vuelvo. Estamos aquí pidiendo algo y siempre te ponen publicidad de las fiestas. Fiesta de los 80 en Navidad por 30 y pico pounds. Planazo para venir al estadio. Mogollón de equipos lo hacen, Aunque solo sea por el calor que pegaba abajo, yo creo que estoy aquí mejor, de pie. Y encima, bueno, había hueco de sobra y la vista mola. La columna en medio siempre queda ahí su punto, pero mola, me mola aquí. Voy a quedarme aquí en la segunda parte y a ver si esta gente marca un gol. Ahí va la falta del Wednesday. A ver, os lo enseño, ¿Qué creéis? ¿Sí o no? Esto pinta 0-0, chavales. Mira, ahí tenéis la tienda, desde aquí se ve la tienda. Y al inicio del vídeo, cuando salgo andando, es esa parte de allí. Para que os ubiquéis un poco en el estadio. Para el Sheffield Wednesday, que lleva la friolera de un tiro a puerta en todo el partido. ¿Qué decimos, chicos?
Adentro, hombre, para adentro. ¡La Virgen María! A ver, que el empate vale, sí. ¿Sería el tercero de la temporada? También. ¿Llevan 3 puntos? También. Mira, ahí está, vamos, hombre, vamos. Pero claro, es que van 8 derrotas, amigo. Están colistas. ¿Tengo que venir yo aquí a contarlo? No, lo saben de sobra. Pero están animando, que es lo curioso. No están silbando ni protestando mucho. Igual se esperan al final del partido, es lo suyo, ¿no? Animas durante el partido y al final protestas. Pero no estoy escuchando un run run ahí de otra vez lo mismo, ya lo decía yo y tal. Final en Hillsborough, 0-0, un tiro a puerta que yo haya visto y ni más de 3 pases seguidos, ni juego ni nada. Pero bueno, no se lo voy a decir a esta gente, lo saben perfectamente y este año pinta fatal. Dejamos Hillsborough, aquí los suplentes calentando, así se gana en el sitio, pero bueno, el sitio en 2 equipos que han acabado 0-0. Sí, el Sheffield colista con 3 puntos, hoy arrasca 1 de 11 partidos, poca broma. Entrenador nuevo, pero nada de victoria. Y el Huddersfield tampoco está para tirar cohete, está por arriba, pasa que bueno, el Wednesday lo tiene muy complicado. Pero bueno, ha estado animando a la gente, yo pensé que iban a estar silbando al equipo y tal, y lo que han hecho ha sido centrarse en dar caña al árbitro, bastante malo por cierto, pero bueno, al final este campo, si hoy me ha gustado, no quiero imaginar un derbi, no quiero imaginar un partido guay. Aquí veis la inmensidad de la grada, que esto lleno y en un partido con ambiente gordo hay que ser una pasada. Y pedazo de día que ha quedado en Sheffield. Una pena que no haya sido una victoria ni un partidazo de los gordos, pero también al final te vas a encontrar partidos así. Y si que están colistas, que la gente no está animada, ha molado, pues eso, a saber cómo es uno de los gordos, ¿no? Me estaba viendo este pequeño hueco de grada que hay aquí sobre unos hierros. Está chulo. Y esta grada es la que más me ha gustado. Esta es la que más me ha gustado porque mira lo larga que es y no tiene en medio un pasillo como otras que lo corta, pero muy bonito el estadio. Lo dicho, esto en un partido guapo apretando tiene que ser una pasada. Así que puntuación, pues el estadio like, la animación, están colistas, lo que os digo, 3 puntitos. No podemos decir nada, ni like ni dislike. La tienda, vale, un like, ¿no? Variedad y precios razonables. La previa, me ha gustado mucho el bar ese del Río, muy tranquilo, pero para gustos según, ¿no? lo que busquéis. Y al final un poco la parafernalia así alrededor del estadio, si bien es que no hay mucho graffiti, ¿no? Pero bueno, tenéis ahí el escudo, está en el otro lado, hay un mural, bueno, que hay algunos que no tienen nada. Y la facilidad para llegar aquí, hombre, son 4 kilómetros desde la estación, tenéis que coger bus sí o sí, o bueno, si venís varios, es un Uber que os sale más a cuenta. Y poco más, lo recomiendo, sí, como siempre, salid de casa, viajad y nos vemos en el próximo viaje, que es nada más y nada menos que mañana. Mañana volvemos a pillar un tren y ya os enseñaré dónde voy, pero de momento dejamos aquí el vídeo. Hasta la próxima.